¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, gracias. Sí, gracias. No me he dado cuenta que no tenía la computadora conectada y se me quedó sin batería. Ok. eh, bien, ¿sabes? ¿Ahí están viendo la pantalla? No. La presentación. No. Ok. Listo. Bueno, y un último tema que quería conversar con ustedes es el tema de los métodos de interpretación de la ley. Hay varios métodos, digamos, cuando tenemos una norma, hay varias formas de interpretarla. Ahora, una de ellas en sentido literal, otra es en sentido del contexto histórico, otra que entendemos, bueno, la literal es en principio lo que la norma dice, ¿verdad? No mucha interpretación, sino nos atenemos a lo que literalmente la norma dice y así tenemos que aplicarla. Hay otro tipo de interpretación que es el contexto histórico. Bueno, vamos a buscar cuál fue el contexto histórico en el cual los diputados y las diputadas emitieron la norma para entender, ver cuál es su espíritu, qué es lo que estaba pasando en el país, por ejemplo, el Código de Trabajo que se aprobó en los años 40, bueno, cuál era el contexto histórico en que esto fue aprobado y vemos si ese contexto histórico ha cambiado o no para tener una interpretación más flexible caso, digamos, en caso concreto. Cuando es auténtica, original, eso es, bueno, vamos a ir a las actas de la Asamblea Legislativa para entender qué fue lo que los diputados aprobaron, ¿verdad? Y ahí entonces típicamente uno va a leer esas actas y ahí ves el diputado tal dijo tal cosa, ¿verdad? Y transcriben, entonces uno puede interpretar esa norma a raíz de lo que literalmente los diputados discutieron en su momento y esa es ¿verdad? La que en principio sería la interpretación auténtica o original. Luego tenemos la teológica o finalista, que en verdad tele significa fin. Entonces, ¿cuál es el fin que persigue la norma? Bueno, la norma fue creada para perseguir, para buscar, no sé, resarcir a las víctimas de fraudes informáticos. Bueno, entendemos cómo esto ya ha ido evolucionando, ahora nuevas formas de defraudación. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo una interpretación más acorde al fin de la norma y podemos tener una interpretación también un poco más extensiva. Otros métodos son contrario censo. Contrario censo es, bueno, si la norma dice A, entonces yo interpreto que si la norma no dice lo contrario, entonces puedo interpretar una cuestión distinta. Pero a contrario censo es al contrario de lo que la norma dice. O sea, no al revés, digamos, no al contrario de la norma, sino es que si algo me dice en un enunciado determinado, bueno, contrario censo, si todo es blanco, entonces contrario censo no hay nada verde, no hay nada rojo, ¿verdad? Entonces, eso es una forma de interpretación que también se utiliza mucho en la práctica judicial. Aquí les doy un ejemplo. La Constitución Política de Costa Rica, el artículo 28, tal vez no se le pido a Luis Diego, ¿me puede hacer el favor de leerla? Sí, claro. Gracias. Dice artículo 28, nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley, Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos o que no perjudiquen a tercero están fuera de la acción de la ley. No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose como medio de creencias religiosas. Que muchas gracias. Entonces aquí la norma lo que nos dice es, verán, nadie puede ser perseguido por sus manifestaciones. Aquí estamos hablando también del free speech, ¿verdad? De que vamos a ver más adelante en la clase también el tema es la libertad de expresión, especialmente en el mundo virtual. Pues todo aquello que no dañe la moral ni el orden público o que no perjudique a nadie, pues queda fuera de la acción de la ley. Pero dice la norma, la constitución política, pero nadie puede hacer propaganda política, ya sea por clérigos o seglares, invocando motivos de religión o valiéndose como medio de creencias religiosas. ¿Ustedes creen, digamos, que este último párrafo se aplica en Costa Rica, así como está? ¿Cuál sería la interpretación literal de esta norma? Si dijimos interpretación literal, ¿qué entenderían ustedes? Ese último párrafo.
Yo me acuerdo Pero, de, sí, de ese partido político que el más es un sacerdote, es un... esto es lo que me recuerdo, y que el más basándose en eso fue que hizo propaganda política, ¿verdad? Ah, Básicamente. ah, ajá, pero aquí es lo que dice la norma, más bien, que clérigos, Sí. ¿verdad? Clérigos, ¿quiénes son los clérigos? Eh, Algún Los tipo sacerdotes. algún tipo de iglesia, sí. Correcto, ¿verdad? Los sacerdotes. O seglarios, ¿quiénes son los seglarios? seglares, no sé. Los seglares no son como los, digamos, como la religión oficial del Estado, es la católica, digamos. Todos los que sean, digamos, sacerdotes de otras religiones. No, no, no. No. No, los seglarios son justamente, los que no digamos, pertenecen las al personas, clero, ¿verdad? ¿perdón? Perdón, disculpen, más bien, ahí metí la cuchara. Los que no pertenecen al clero realmente son los seglares. Correcto. Somos, digamos, la gran mayoría, o sea, todos nosotros, la gran mayoría, ¿verdad? Que no somos, no somos clérigos. O sea, básicamente clérigos sí, lo demás, los demás somos seglarios. Entonces, ¿qué pasaría ahora el ejemplo que se mencionó? ¿Qué pasaría si un sacerdote católico quiere hacerse un partido político? Puede. Según la ley, no. Si no se norma, no, ¿verdad? Ok, ¿en qué año se emitió la Constitución Política de Costa Rica? Hace... Eh, 1949 creo que fue. Correcto, 1949, muy bien. Entonces, en ese contexto, Costa Rica era una sociedad básicamente católica, ¿verdad? No había mucho que decir, o sea, la gran mayoría de la población practicaba el catolicismo. Entonces, bueno, ahora yo les pongo un caso. Resulta que hoy una persona que es pastor de una iglesia determinada, anglicana, ¿verdad? Cualquiera, se monta un partido político y hace propaganda valiéndose de creencias religiosas. Puede hacerlo. En este momento sí. sí, en este momento No, sí, pero según la ley, no. no sé, eso sí, según la ley no, buena teoría. Ajá, ¿por qué no? No, pero Entra dentro de la categoría de seglar, ¿no? En este caso, que no puede ser, chica. Sí, ahí no es tanto me parece a mí el título como tal de clérigo o no clérigo, ¿verdad? Es simple y sencillamente el acto de utilizar, digamos, como mecanismo por ahí de propaganda y demás, creencias religiosas, indistintamente del dogma, ¿verdad? Me parece a mí, no sé si estoy equivocado. Correcto, bueno, y eso dio discusión, digamos, a una discusión importante que ya pasó por la sala constitucional, donde el tema era, creo que cuando estaba el expresidente, después el de Laura Chinchilla, es que se llama, se me olvidan siempre los nombres, soy fatal con los De nombres, Guillermo Solís. de Guillermo Solís, el que era el ministro de la presidencia, que era un pastor, ¿cómo se llama el señor? Bueno, tampoco me acuerdo cómo se llama el señor. Pero bueno, un tema de discusión de si él podía o no ocupar ese cargo y se estaba haciendo para variándose de motivos religiosos, y la sala constitucional en sentido interpretación literal dijo, ahí dice clérigos, clérigos es un sacerdote católico, entonces este señor pertenece a una denominación, digamos, cristiana protestante, no, no está, lo que la ley dice es clérigos y este señor no es un clérigo, no es un sacerdote católico y por lo tanto entonces digamos no aplica. Helio Falles no era Helio Falles, era otro señor. Bueno, entonces ahora tenemos a Fabricio Alvarado y sus partidos, digamos, religiosos, ¿verdad? Su partido religioso, y hay varios, en realidad, no solo eso, que hacen propaganda política valiéndose creencias religiosas. Entonces, si utilizáramos un tipo de interpretación de los otros que vimos, ¿verdad? Interpretación de contexto histórico o teleológica, digamos, que podríamos obtener como resultado. Bueno, no, sí, en los años 1949, cuando se emitió la Constitución, es claro que el contexto religioso era muy distinto al actual, y ahí sí, bueno, se dijo clérigos porque era lo único que había, pero es interpretado en la realidad de 2022, claramente esa palabra clérigo tiene que cubrir no solamente a los sacerdotes católicos, sino también
a los pastores, a las pastoras y a otras figuras, digamos, de líderes religiosos. Entonces no pueden haber partidos políticos religiosos, no deberían. Bueno, entonces aquí es un tema, por ejemplo, un caso muy concreto para ver cómo, dependiendo cómo interprete uno la norma, ahora qué sentido de interpretación puede llegar a resultados completamente distintos. Adelante, Natán. Sí, me acuerdo de la clase pasada que habías comentado, profe, sobre los cambios en los tipos de leyes y cuáles eran más, digamos, más propensos a recibir algún cambio. La Constitución política, digamos, ha tenido algún cambio desde que se Correcto. inició. Correcto, digamos, la Constitución política, muy buena pregunta, digamos, la Constitución política ha tenido ya bastantes cambios, no parece que el número exacto, pero si ustedes buscan Constitución política sin la ley, ahí posiblemente arriba les va a aparecer versión 18 de 50, ¿verdad? Ahí van a ver cuántas veces se ha cambiado la Constitución política, pero han sido muchas. La ley, como eso es una ley, ¿verdad? Es una ley fundamental o la ley primera, establece que para poder modificarse la Constitución política tiene que ser un procedimiento, ¿verdad? La ley procesal, un procedimiento más gravoso que para modificar cualquier otra ley. Porque, digamos, en principio es una ley emitida por la Asamblea Legislativa. Vamos a exonerar todos los vehículos eléctricos del marchamo, un ejemplo. Y luego los diputados dicen, no, ya no queremos, vamos a correr ese marchamo los vehículos eléctricos. Entonces, simplemente los diputados suman una ley, un acuerdo y se vota nueva ley y se elimina la anterior. Listo. Pero tratándose de la Constitución política para evitar que no se utilice con fines, ¿verdad?, de manipulación política, que es tan importante, entonces la misma Constitución establece que para modificar la Carta Magna la norma constitucional, tiene que hacerse un procedimiento, ¿verdad?, varios procedimientos de publicación, de varias discusiones en la Asamblea, tienen que pasar varios años, creo que hay de 4 años entre una reforma, la aprobación en primera instancia, la segunda, en fin. No importa el tiempo, lo importante es que hay un procedimiento que tiene que cumplirse, que es mucho más gravoso que cambiar cualquier otra ley. Pero sí, digamos, la Constitución política ha sufrido importantes cambios. Digamos, cito un ejemplo que tal vez es más pacífico. En los años 90 se modificó creo que fue en el año 96 que ocurrió esa reforma constitucional. El artículo, ya les digo, 35 de la Constitución Política. ¿Alguno de ustedes puede revisar la Constitución Política un segundo, por favor? Pongan Constitución Política sin la ley. Vamos a buscarla. Es el artículo 40. Yo no me acuerdo cuál es. Creo que es el 46, sí, el 46. ¿Alguien la tiene ahí a mano? 46. Ajá. Son prohibidos los monopolios de carácter particular, esa. Ese mismo. Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuera originado en una ley que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria. Y lo leo todo. Por favor. Ok. Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora. Las empresas constituidas en monopolios, de hecho, deben ser sometidas a una legislación especial. Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las municipalidades, se requerirá la aprobación de 2/3 de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. Los consumidores y usuarios tienen derecho a protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a un trato equitativo. El Estado apoyará a los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias. Perfecto, gracias. Entonces, en esa norma que acabamos de leer, el artículo 46, los dos primeros párrafos que leyó Natán vienen originalmente de la Constitución Política del año 49, que es el tema de los monopolios, que es justamente lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, esa versión original, digamos, venía así, ¿verdad? Que básicamente se prohíbe cualquier tipo de práctica tendiente a crear monopolios, y si bien se pueden crear monopolios públicos, la ley va a requerir que al menos 2/3 partes de los diputados voten a favor de crear ese monopolio público. Pues básicamente es digamos, promover que haya libre competencia en el mercado y por excepción se permiten monopolios, repito, con una aprobación gravosa de que en sentido que se requieren 2/3 partes de los diputados. El último párrafo
el que habla de los temas de los consumidores, fue una reforma constitucional que se ingresó en el año 96. Y esta reforma lo que dice, bueno, también se protege los consumidores contra todo tipo de información para que reciban información veraz y efectiva, y la ley va a promover o fomentar que se creen asociaciones de consumidores para defender esos derechos. Entonces, eso fue una modificación que no estaba en la versión original del 49, pero que en su momento, en los años 50, digamos, la noción de derechos del consumidor no estaba, no era tan importante como sí lo fue durante los años 90 con la apertura de Costa Rica, a la apertura económica de Costa Rica al mundo. Se firmaron los primeros tratados de libre comercio, primero ellos con México en el año 94. Se promulgó luego la ley de protección al consumidor en el año 95. Y empieza, digamos, una dinámica económica que ya pasamos del Estado benefactor a un Estado, digamos, en principio de libertad de apertura de comercio. Entonces, ese cambio sustancial, digamos, de economía, dio origen a que entonces se incluyera esa parte en la Constitución política, que no estaba ahí regulado originalmente. El tema del derecho al ambiente también es una regulación bastante nueva. El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, eso no estaba en la versión original del 49, cuando ni siquiera se pensaba, o no había mucho tema mucho pensamiento en los temas de protección medioambiental, y pues hoy entendemos que eso es una prioridad. Entonces la Constitución fue reformada para eso. Se discute el tema del derecho al agua, el derecho a la salud, por ejemplo, no está consagrado en ningún artículo de la Constitución política, dice que hay un derecho a la salud, pero la Sala Constitucional lo ha interpretado que es un derecho que existe a partir del derecho a la vida, que es el artículo 21. Entonces, ¿verdad? Ya esos derechos han ido, ya sea por reforma constitucional, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, o bien porque la Sala Constitucional ha ido interpretando, de que va a un tipo de interpretación que entonces no podría ser la literal, sino que es una interpretación teológica, por ejemplo, de que también está el derecho a la salud, a pesar de que explícitamente no está dentro de la Carta Constitucional. Ronnie, adelante. Sí, profe, volviendo al ejemplo que estábamos comentando antes, digamos, los magistrados pueden hacer una interpretación, digamos, de la Constitución, como hablábamos del ejemplo anterior, digamos, que ahora el país ha migrado y ahora tenemos más variedad de religiones. Digamos, Correcto. un artículo como este, ellos podrían interpretar Perfecto. que la idea era que toda la parte religiosa estuviera fuera de la política, digamos. Correcto, ¿verdad? Y ellos perfectamente, Aunque no esté escrito. aunque no es escrito, ¿verdad? Es un tema de interpretación de la ley, por eso es que se los traigo acá, ¿verdad? Porque uno a veces que una norma, sí, en sentido literal dice tal cosa, pero puede ser que ya los jueces interpreten que en realidad tiene una extensión más amplia o más restrictiva, basado, ¿verdad?, en el contexto histórico, basado en el contexto actual. Entonces, ¿verdad? Sí es a pesar de que, digamos, no pueden ir en contra de la ley, pero sí, digamos, en la práctica ha pasado que los magistrados y algunos jueces, ¿verdad?, dicen algo completamente contrario a lo que la norma dice, ¿verdad? A pesar de que, les doy un ejemplo muy concreto. En la Sala Constitucional hay una ley que es la ley que regula los recursos que vimos antes ante la Sala Cuarta, se llama la ley de jurisdicción constitucional. Esa ley dice que cuando cada vez que declare con lugar un recurso de amparo, tiene que condenarse el Estado al pago de daños y perjuicios ocasionados por esa conducta lesiva. Y ahora los magistrados dicen, bueno, no en todos los casos hay que sancionar con daños y perjuicios, dependiendo de la magnitud del daño. Entonces ya ahí entran temas completamente subjetivos o, digamos, arbitrarios, donde ellos deciden en qué casos sí condenan daños y perjuicios y en cuáles casos no. A pesar de que la norma literalmente dice todos los casos que se declare con lugar el recurso de amparo tienen que declararse daños y perjuicios. Y los magistrados interpretan que no son en todos, sino que dependiendo de ciertos factores. Entonces, digamos, ellos sí interpretan y van variando la evolución de la interpretación de conformidad con los hechos históricos. Hay demasiadas demandas, vamos a ver, hay un problema de estado, de liquidez, etcétera. Las normas se van interpretando conforme la necesidad surja, ¿verdad? A pesar de que tenemos una norma que en principio no ha sido modificada desde esta original del año 49, pero la interpretación va a ir variando, ¿verdad? Ok, gracias. Bien, con gusto. No sé si hay alguna pregunta para terminar este tema y entrar ya en el tema de hoy. Ok, bien, con el tema de la lectura sobre breaking up
Big Tech, ¿cómo les fue? ¿Todos la leyeron? Bueno, hay una... Sí. Sí, no sé si Ahí- hay alguna pregunta. Pero, adelante, no sé quién está hablando. No, que estaba redactado muy clarito. Larga, pero sí estaba muy interesante. Ok, perfecto. Entonces, bueno, hay una vamos a hacer la comprobación de lectura, vamos a tomar 3 minutos para que ustedes contesten y me pasen a mí, ¿verdad? Puede ser aquí en Word, aquí mismo, o un mensaje de texto, como les sea más fácil, que es lo siguiente: según el autor de Mahan Usman, en caso de requerirse la visión de un Big Tech firm, en varias compañías se presentan varios problemas relacionados con la separación de activos intangibles. Expliquen qué consisten esos problemas. Entonces les voy a dar 3 minutos, digamos, son las 5:02, 5:05, digamos, que me pueden enviar aquí por el chat. Envíamelo por el chat, no importa que sea más rápido. Un documento como un de Word, Sí, o sí, un un texteo, Word lo que aquí sea. mismo en el chat, no, eso es bastante concreto lo que le estoy preguntando, entonces no hace falta que tome mucho tiempo con eso. Me lo pueden enviar aquí por el chat y yo lo reviso. Puede ser un chat individual. ¿Cómo es la pregunta, no, profe? Ajá. En caso que se quiera dividir un Big Tech, ¿verdad? Una de esas firmas en varias compañías, se presentan problemas relacionados con la separación de los activos intangibles, y ahí se mencionan y se explica, digamos, cuáles son esos problemas. Entonces, ustedes justamente me indiquen cuáles son esos problemas cuando queremos separar activos intangibles en relación con una firma de ese tamaño. Que por favor se pueden ir cerrando para ya continuar con la clase. Se lo enviamos en un mensaje directo, profe. Sí, un mensaje directo, por favor. Yo se lo envié por Telegram, no sé si eso será igual. O Como quieran. por aquí A ver, por. Ok, si quieren por acá más, para más orden, pero si quieren mandar por Telegram. ok, ya te lo mando por acá. Que algunos estoy viendo que efectivamente no hicieron la lectura.
pero ahora, ahí luego yo les puse hacemos las notas. Bien, bueno, los que no me los envíen ya, entonces lamentablemente tengo que ponerlos porque ya necesito empezar con la clase. Y un tema también de justicia con los demás. Que tengo ahí. Que esto me lleva también a mencionarles, no sé si vieron en el campus, que ya subí la tarea del lunes, que sí tienen que mandarme un documento escrito, entonces se va a sacar el domingo en la noche para que estén pendientes ahí de revisarlo. Y son dos tareas, una es leer ese documento, en realidad es una sentencia, y caso Microsoft, y luego el caso, hay una sentencia, pero un tema también de propiedad intelectual, también que eso sí es para resolverlo, vamos a resolver aquí en clase, es una comprensión de lectura en clase y los que ustedes nos tienen que enviar el domingo más tarde. Bien. Profe, Ajá. la entrega se va a hacer por el TEC Digital Correcto. y ya se definió la fecha de entrega o eso todavía está. Sí, ahí está ya todo que es el domingo antes de las 11:40 de la noche, creo que es para que me envíen el documento. La que dice tarea caso Microsoft es. Correcto, eso mismo. Ok. Perfecto. Y la otra que es la lectura de la sentencia. Que ahí creo que ahorita incluso se los puedo pasar de una vez. Bueno, en un momento se los paso cuál es el número de páginas que por ahí lo tengo. Bien, entramos ya propiamente a la clase de hoy, que es el derecho de la libre competencia. ¿Por qué es importante para las firmas, digamos, de tecnología el tema de derecho a la libre competencia? ¿Qué piensan ustedes? Tal vez Luis, ¿qué piensas vos? Bueno, perdón, dice Luis, ¿verdad? Sí. Bueno, es que, perdón, tengo Luis Cubero y Luis Tenemos Diego. varios. Sí. Son varios. Por ahí voy a ir aprendiendo los nombres. Tal vez Luis Cubero, adelante. ¿Qué opinan del derecho a la libre competencia? Es la pregunta, ¿verdad? No. La pregunta es, ¿por qué el derecho a la libre competencia es tan importante para el sector de la industria tecnológica? O al revés también, porque el tema del ojo es exactamente la industria de tecnología. Y no solo no solo en el área tecnológica, ¿verdad? En todo lado. Los monopolios afectan precios. Dejar un monopolio a una persona es un error, ¿verdad? O sea, en todos los sentidos. El hecho de que una sola empresa tenga control total, yo no sé, de algún servicio electrónico, va a provocar que hayan injusticias, ¿verdad? Que precios elevados, por decirlo algo, anuncios excesivos en otros casos. No sé, cosas por el Bueno, estilo, ¿verdad? Igual lo mismo pasa en el mundo real, ¿verdad? Que si le dejas un monopolio a una persona de un solo producto, ese producto le pones el precio que quieras y no hay competencia, entonces él va a cobrar lo que quiera por ese producto y si la gente lo necesita, lo va a comprar, ¿verdad? correcto. Ahí, digamos, hay un tema importante en esto que es uno de los principales problemas con los monopolios, y recordemos que el tema del monopolio no solamente es que hay una sola firma, puede ser que hay una sola empresa que tenga tanto poder tanto mercado, ¿verdad? Que se convierte prácticamente en un monopolio a pesar de que tenga unos pocos competidores. Es decir, Sí. alguien que tenga más del 60% de un mercado prácticamente es un monopolio, ¿verdad? Un 75% sin duda alguna es un monopolio. A pesar de que, ¿verdad? Tenga un pequeño ahí competidor de un 3%, un 2%, como por ejemplo el caso de los navegadores, ¿verdad? Que hay varias opciones de navegación, de navegadores, pero digamos, pues, ocupa un porcentaje tan poco relevante que en realidad estamos hablando de un monopolio. Entonces, en general entendemos que digamos, los monopolios o la actividad monopolizadora, que es aquella ejercida por alguien que tiene mucho poder de mercado y que abusa de eso, tiene un efecto principal que es afectar el precio, ¿verdad? Pero hay otro efecto que llamamos como lesiones dinámicas, que todavía es más grave, que es la afectación a la innovación. ¿Verdad? El problema de los monopolios es que como yo estoy en una silla rey, pues no me interesa innovar porque nadie puede competir contra mí. Entonces ahí el problema más grande, incluso que muchos autores economistas atribuyen a los monopolios, es que es la afectación sobre la innovación. Adelante, Nathan, perdón. Bueno, no sé si tal vez, no sé si lo interrumpo, pero
quería, tal vez aunado a esto, recuerdo mucho el caso que pasó con el ICE, que bueno, él tenía todo acaparado, entró lo que Claro. fue Movistar y Claro, y el mismo derecho a la libre competencia que se abrió permitió eso que usted menciona, la innovación, ¿verdad? Se vio como vino mejores características de servicio al usuario, ¿verdad? Con respecto a la parte móvil y demás. Correcto, ¿verdad? Eso es un caso que nos sirve un poco para ilustrar eso, justamente. Y bueno, y el derecho a la competencia va fijando su interés por temas dependiendo del contexto histórico, ¿verdad? Cuando se creó en su momento, allá en los finales del siglo XIX en Estados Unidos, como vemos acá en la presentación, bueno, un poco ir avanzando porque lamentablemente por temas de tiempo no voy a ir un poquito más rápido. El Sherman Act de 1890 que se creó justamente en un contexto de tratar de regular a la industria de los productores de petróleo, ¿verdad? ¿Por qué era tan importante el tema perdón, de las industrias relacionadas con el petróleo? Bueno, porque esa es la materia prima que se requería en ese momento en la actividad económica, es la más importante porque es la que permitía la movilidad, ¿verdad? La que se necesita para que toda la infraestructura ferroviaria, que era la infraestructura que existía en ese momento, pudiera funcionar. Porque se empezaron a crear esas compañías tan grandes, ¿verdad? Que llamamos trust. De hecho, el derecho en el sentido, digamos, la traducción de libre competencia en Estados Unidos es antitrust law, es antitrust. ¿Quiénes eran los trusts? Era este conjunto, conglomerado de empresas que pertenecían prácticamente a un mismo grupo y que tenían un gran poder, ¿verdad? Que eran dueños de los ferrocarriles, de las líneas de ferrocarriles, que producían más el petróleo, que utilizaban los ferrocarriles, que controlaban la producción, la distribución. Entonces eran esos inmensos que básicamente estaban, ¿verdad? Que podían llegar a afectar de manera muy significativa la economía, haciendo que la acaparación de recursos, digamos, familia Rockefeller, entre otros, estuviera altamente concentrada. Adelante, Ronald. Sí, profe, al principio, ¿verdad? El tema, usted mencionó, digamos que hay algunas entidades, ¿verdad? Que pueden abarcar alto porcentaje, ¿verdad? De alguna industria, por decirlo así. En este caso, ¿cómo se trataría eso, verdad? No sé si me estoy adelantando, ¿verdad? Pero ¿cómo se trataría ese asunto? Perfecto, sí, justo ya vamos por ahí. Ahorita ya vamos a llegar a esa parte, pero para irme adelantando, digamos, ahí la materia libre competencia tiene dos fuertes. Uno es la parte de las colusiones. Colusión es, ¿verdad? Con la palabra lo dice, cuando yo me coludo con alguien o me pongo de acuerdo con alguien para determinado fin. Y la otra es el abuso de posición dominante, que es esa empresa que tiene mucho poder de mercado y que intenta entonces actuar como un monopolio, ¿verdad? No es un monopolio legal, sino que es una empresa que, repito, tiene demasiado poder, demasiado share de mercado y entonces actúa o puede abusar, digamos, de ese poder de mercado. Y desde ya digo, tener un gran porcentaje de mercado no es nada ilegal. O sea, ustedes tienen 70% de mercado, eso no es ilegal. Lo ilegal es cuando usted abusa de ese poder de mercado. Y ahorita vamos a entrar toda esa regulación. Pues bueno, esa regulación se emitió en los años 1890 en Estados Unidos. ¿Cómo regulamos el tema de la industria de petróleo? Repito, el petróleo era la base económica en ese momento de la economía. Vayámonos a 130 años después, 140 años después, estamos hablando hoy de ¿qué es lo que regula la economía? ¿En qué se basa la economía hoy? ¿Se sigue basando en el petróleo? Pues no, ¿verdad? Posiblemente estamos hablando hoy los datos personales. Es lo que mueve la economía, lo que es la propiedad intangible, ¿verdad? Ya no es tan importante la propiedad tangible como lo es la propiedad intangible, las famosas licencias, las marcas, las patentes, secretos industriales y todo eso lo mueve ¿qué? Los datos, ¿verdad? Los datos personales y datos empresariales. Entonces hoy entendemos, por eso es que el derecho a la competencia se fija hoy de forma tan intrusiva y tan exhaustiva en la industria de tecnología, porque es la que concentra la dueña de la riqueza del mundo, que entendemos que son los datos. Por eso es que hoy, más que nunca, el ojo está puesto justamente en las industrias de tecnología. En el caso de América Latina, para un poco entender el contexto, digamos, nosotros no hemos tenido una regulación tan importante en esta materia. Estos típicamente han sido los países más desarrollados quienes han regulado
el tema de la industria, digamos, de los monopolios, de la regulación del derecho para evitar los monopolios. Y ahora, en el caso de América Latina, digamos, los primeros países que tuvieron normas sobre el tema fueron Chile, Argentina y Brasil durante los años 50 y 60. Específicamente también en el caso de Chile, en los años 70, cuando llegó la dictadura de Pinochet, pues él trajo lo que se llaman los Chicago Boys o la Escuela de Chicago, que estos economistas de esa ideología de la Escuela de Chicago para sentar un modelo económico basado en la libre competencia, y por eso Chile se convirtió y sigue siendo hasta el día de hoy el país de América Latina que tiene la mejor regulación, la mejor estructura en temas de libre competencia, y que también lo ha impulsado a tener pues una economía bastante más sana ¿verdad? Que el resto del común denominador latinoamericano. En los años 2000 esto empieza un poco a cambiar y ya los países el resto, digamos, de América Latina empieza a emitir leyes, y no solamente emitir leyes, sino también a realmente ponerlas en práctica, ¿verdad? Porque una cosa es lo que les decía antes, el derecho sustantivo puede decir tal cosa, pero si no hay una parte procesal que la acompañe, pues el derecho sustantivo no tiene mucho uso. Ya le doy la palabra a Andrés. Nosotros seguimos un modelo, digamos, típicamente europeo, que es, en caso que se cometa una infracción contra la libre competencia, no es un delito, ¿verdad? Nadie va a ir a la cárcel, pero sí vamos a sancionar a la empresa. Pero los países como Estados Unidos, como Canadá, como Chile, como Australia, Nueva Zelanda, etcétera, los que básicamente tienen las economías más fuertes del mundo, ellos sí sancionan esto como con penas también de cárcel, ¿verdad? Entonces, a los directivos, a los ejecutivos de las empresas que cometan una acción contra la libre competencia, ya sea una colusión, en este caso las colusiones, ¿verdad? A esas personas también los vamos a meter a la cárcel. No solamente los vamos a poner una sanción económica a la empresa, sino también vamos a meter a sus directivos a la cárcel, y esto ha pasado, ¿verdad?, en muchísimas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos y otros países que sancionan con penas de prisión a los directivos y ejecutivos que se pongan de acuerdo para afectar la libre competencia. Y típicamente, bueno, hay una agencia estatal que es la que se encarga de investigar esos casos, un órgano administrativo. En el caso de Costa Rica son dos. Una es la COPROCON, la Comisión de Promover la Competencia, que es un órgano adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Y la otra es la SUTEL, que es la que se encarga de verificar que en el mercado de telecomunicaciones haya una libre competencia, en principio. Y bueno, y esos órganos administrativos investigan a raíz de, ya sea por sí mismos o por una denuncia, investigan si hay alguna infracción a la libre competencia y eventualmente imponen una sanción contra la empresa, y la empresa pues puede impugnar la decisión de la COPROCON o la SUTEL en vía judicial. ¿Ante qué? Ante el Tribunal Contencioso Administrativo, porque es una decisión que emitió un órgano de la administración pública. Ahí ve que tenemos una mano levantada, no sé si ya... Sí, era yo, pero justamente ahí Okay. aclaró el tema. Gracias. Perfecto. Sí, en el caso de Costa Rica, nosotros, digamos, hasta el año 95, que se creó la COPROCON, la Comisión para Promover la Competencia, que era que regula en principio todos los mercados, excepto de telecomunicaciones. Cualquier infracción a la libre competencia, repito, con cualquier mercado que no sean los supervisados por SUTEL, va a ser revisada y sancionada por la COPROCON. Y esta ley, pues, es la ley número 7472, que es la que vamos a iniciar hoy con más detalle en clase. En el año 2008, con la apertura del TLC, se creó la SUTEL, ¿verdad? Con lo que justamente se mencionaba ahora, con la apertura del monopolio del ICE, se crea la SUTEL, y entonces a partir de ese momento se le encomendó también a la SUTEL vigilar por el cumplimiento de las normas de libre competencia en ese mercado. En el año 2014, Costa Rica, en el marco de adhesión a la OCDE, la OCDE hizo, creo que fueron 19 investigaciones, diferentes temas en Costa Rica, para verificar cómo estábamos y si calificábamos o no para ingresar a ese organismo. El primero que revisó fue el de libre competencia, hizo un estudio de interpares y dijo, bueno, básicamente, ¿verdad?, a pesar de que la norma sustantiva está muy bien, desde el año 95 está bien alineada con los estándares internacionales, en la práctica eso es un fracaso, ¿verdad? No se sanciona, no tienen presupuesto, la COPROCON, no tienen mecanismos de investigar. Entonces, ¿verdad?, si ustedes quieren ingresar a la OCDE, tienen que promover el tema de la libre competencia en Costa Rica.
básicamente está lleno de monopolios y los únicos que se sancionan es porque la prensa puso una denuncia pública de que hay algo que estaba ocurriendo ahí irregular, ¿verdad? Pero la Coprecon básicamente está pintada en el techo. Y entonces esto dio origen a que se reformara en el año 2019 y se creó la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia, la Ley 9635, donde se le dijo, bueno, sí, ahora sí queremos hacer una OCDE, vamos a realmente tomarnos en cuenta y vamos a tomarnos en serio este tema de la ley de competencia. Y ahí se creó, digamos, se reforzaron digamos, las potestades de investigación, etcétera, pero ahí seguimos con el mismo problema. ¿Por qué? Porque en la práctica no tenemos, no tenemos básicamente presupuesto. Entonces, esas autoridades básicamente siguen con poca posibilidad de investigar y de sancionar, dado que no tienen recursos para poder ejercer esa práctica. ¿Por qué creen ustedes, y con esto cerramos para tomar el receso, por qué creen ustedes que Costa Rica no le ha interesado históricamente el tema de la libre competencia? ¿Por qué no investigamos casos de carteles, de monopolios? David, adelante. El mismo lobbying de los que tienen el sartén por el mango. Correcto, se quieren el pastel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Básicamente va por ahí, ¿verdad? El tema es que Costa Rica está altamente concentrado, ¿verdad? El pastel está dividido un poquito en manos y claramente a los que tienen los dueños del pastel, pues no van a querer que les toquen eso, ¿verdad? Entonces, de hecho, el director general de la OCDE dijo, ¿verdad? En ese estudio que hicieron sobre Costa Rica es extremadamente caro, y eso creo que todos lo sabemos muy bien, y el motivo por el cual Costa Rica es extremadamente caro en su economía es porque está básicamente lleno de monopolios, ¿verdad? Y eso ocurre tanto en el sector público como en el sector privado, ¿verdad? La economía, el sistema económico de Costa Rica está basado, sustentado en monopolios. ¿Qué pasa cuando hay monopolios? Pues los precios son más altos y la innovación es menor. Entonces, justamente por eso es que, digamos, que no ha habido en realidad, digamos, voluntad política de poder ponerse realmente a ejecutar las normas de libre competencia, que repito, son del año 95, o sea, estamos hablando de leyes una ley que ya tiene casi 25 más, 27 años de existir, y que, ¿verdad? La gran mayoría de ciudadanos ni siquiera sabe que existe la Coprocon, o para qué está ahí, ¿verdad? Porque no hay una cultura tampoco de libre competencia, que es el principal tema, a diferencia de otros países, como por ejemplo en Chile, donde la gente sabe que ahí está la Fiscalía Nacional Económica que investiga casos de colusiones y uno puede reclamar daños y perjuicios. En Costa Rica nadie sabe que existe la Coprocon ni la SUTEL para esos efectos y entonces, ¿verdad? Con poca cultura y con poca voluntad política, poco presupuesto, pues básicamente está la norma, pero nadie la ejecuta. Y bueno, ¿qué es lo que se encarga de la libre competencia? Bueno, 4 temas. Uno es las conductas colusorias. Colusión es cuando 2 o más se ponen de acuerdo para cometer una falta contra el mercado. Básicamente es ponerse de acuerdo para distribuir mercado, para fijar precios. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El abuso de posición dominante, que esa es la segunda parte, es cuando hay una firma que tiene mucho tamaño de mercado, mucho poder de mercado y abusa de ese poder de mercado. Una tercera que es el tema de operaciones de concentración económica, entendiendo esto como fusiones y adquisiciones, cuando 2 o más empresas se fusionan. En este caso, típicamente, ¿qué pasa cuando Facebook compra un montón de startups que vienen ahí desarrollándose? ¿Qué pasa cuando Facebook, cuando Google compra YouTube? ¿Qué pasa cuando alguien quiere comprar una empresita más pequeña, ¿verdad? O tal vez no tan pequeña, pero que puede ser un rival o que puede convertirse en un rival en el mercado? Bueno, esas son las fusiones y adquisiciones. Y por último, el cuarto tema es la competencia desleal, ¿verdad? Que tal vez es un poco más común escuchar, ¿sabes? Que hay una competencia desleal porque por cualquier motivo. Bueno, vamos a ver que el cuarto tema de la libre competencia es también analizar si hay una competencia leal entre las empresas. Si les parece bien, hacemos una pausa acá. Son las 5:25, tenemos 20 minutos, entonces 5:45 estamos de regreso. Nos vemos. Listo, profesor. Gracias. Gracias a ustedes.
Buenas tardes, estamos de vuelta. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, vamos hoy un poquito, estamos un poquito atrasados. Bien, yo les mencionaba a ustedes que hay prácticas, el primer tema, la libre competencia, son las colusiones o prácticas colusorias. Algunos de esos ejemplos son más bien manipular el precio y compra-venta de bienes y servicios. Y aquí vemos, por ejemplo, en ese dibujo que está ahí, esa iconografía, pero una mesa ahí súper secreta, unas personas ahí tomando decisiones de manera secreta, coordinada, ¿verdad? Una coordinación entre dos o más competidores para ponerse de acuerdo sobre lo siguiente. Uno, manipular el precio, compra-venta de bienes y servicios. Se ponen de acuerdo, bueno, vamos a vender no sé, el saco de cemento lo vamos a vender a tal precio. Lo otro es distribuir porciones de mercado. Usted vende en la zona norte, yo vendo en la zona sur, usted en el Valle Central. Nadie compite contra los demás. Estamos dividiendo el territorio. Obligación de comercializar una cantidad restringida, limitada de bienes y servicios. Bueno, usted va a vender solamente tantas unidades en tal zona, usted vende tantas en la otra zona. Después de eso no entramos en competencia. Abstenerse o concretar, digamos, las ofertas en las licitaciones públicas, ¿verdad? Típicamente en este país usted participa en esa licitación, en la otra nadie presenta, usted presenta un cartel ahí con un precio totalmente irrazonable, en la otra yo me adjudico la que sí, que se presenta usted no participa o presenta un precio irrazonable, y ahí nos vamos repartiendo uno por uno las licitaciones públicas. Rehusarse a comprar bienes o servicios, ¿verdad? Si hay un acuerdo entre varios competidores del mercado de que no le van a comprar a alguien, ¿verdad? Para sacarlo del mercado, para que ya no tengan relaciones con él, tratar de excluirlo por completo, digamos, sacar un competidor del mercado, por supuesto que eso es un ejemplo, o bien intercambiar información con alguno de los objetivos ya citados, ¿verdad? Dar información para que manipulemos el precio, para que distribuyamos el mercado, para que concertemos licitaciones públicas. Entonces, esto es lo que entendemos como prácticas colusorias, ¿verdad? Que, repito, es el acuerdo entre dos o más competidores en un mercado específico. ¿Qué pasa con el tema de los algoritmos? ¿Verdad? Aquí es donde entramos en el tema nuestro. Bueno, ven que el último ejemplo de la norma es intercambiar información para cumplir cualquiera de los objetivos ya citados. Entonces, bueno, ahí en el desarrollo actual hemos visto en el mercado algoritmos de precios, ¿verdad? Que son esos algoritmos que sirven para monitorear precios de competidores y brindar recomendaciones en la toma de decisiones. Si este algoritmo, ¿verdad? Está diseñado para que usted recopile información del mercado, ¿verdad? Y usted la utilice como una fuente de recomendación, pues eso no tiene nada ilegal, ¿verdad? Eso está todo bien, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si este algoritmo está concertado para no competir? Es decir, hay un acuerdo entre varios competidores de que esos algoritmos van a funcionar de manera que recaben información y que de conformidad con esa información que recaben, ellos van a adoptar ciertas prácticas o ciertas decisiones, ejecutar ciertas decisiones, pero que no compitan entre ellos, ¿verdad? O sea, que justamente esas decisiones que el algoritmo toma va a estar programado, diseñado para que si pasa determinado evento, entonces la consecuencia es que no compita o que compita a un precio más alto o lo que fuera, ¿verdad? O bien programarlos de forma que sigan en tiempo real el precio fijado y recomendado por una de ellas, ¿verdad? También. Sí, aquí el tema es, si hay una concertación, ¿verdad? Si hay un acuerdo entre dos o más competidores para que el algoritmo recopile ciertos datos y ejecute cierta conducta, eso estamos hablando claramente de una colusión. Hay un método de colusión que se llama Hub and Spoke, que es el uso de una sola plataforma para compartir y obtener información. Eso es el caso, por ejemplo, de Uber, donde hay un montón de conductores que están conectados a una sola plataforma que comparten y obtienen información. O en el caso, digamos, en la Unión Europea, se dio un caso, el famoso caso Eturas, una plataforma en Lituania de vacaciones, digamos, un travel booking company,
Entonces aquí lo que dice, lo que dijo la Corte fue lo siguiente. Perdón, eso no es una Corte, es un paper de Anessa Musamman. Dice, Eturas, an online travel booking company, had invited various travel agencies that use the system to vote on the amount of the discount rate and then capped the discount at 2%. Entonces, básicamente, esa plataforma lo que hacía era invitaba a varios operadores de agencias de turismo para que votaran, para que tuvieran un acuerdo entre todos sobre cuál era el descuento que se le iban a otorgar, digamos, como por ejemplo Booking, ¿verdad? Algo similar. Y una vez que llegaban a cierto descuento, bueno, la plataforma hacía un stop, ¿verdad? Y paraba el descuento al 3%, cuando llegaba al 3%. Entonces, bueno, aquí el caso fue que se estaba analizando, así como también, por ejemplo, el caso Uber fue analizado en cortes, de determinar si podíamos estar aquí ante una colusión entre los diferentes conductores que utilizan una sola plataforma para compartir y obtener información. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esto le suena a una colusión con lo que hemos estado conversando? El uso de una plataforma donde hay varios participantes que comparten y obtienen información en relación con el precio. Podríamos decir que hay una colusión ahí. Sí, tal vez, Willy, personalmente me parece que sí, ¿verdad? Yéndome, es que cuando hablamos de temas de leyes, ahora usted al inicio y los compañeros mencionaban el tema de la interpretación, perdón que no puse la cámara. No se preocupe. Y qué difícil, digamos, asumir que podemos dejarlo a, digamos, entre comillas, yo sé que no es 100% así tal cual, pero que podemos dejarlo a la libre interpretación, ¿verdad? Porque eso se presta para que es como los partidos de fútbol, ¿verdad? Para los que son futboleros, el árbitro piensa una cosa y nosotros los que vemos el partido pensamos otra, pero es la interpretación del árbitro, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando uno lee en estos textos, ¿verdad? Y uno lee y uno se va al book, ¿verdad? Y literalmente, pues yo creo que posiblemente estemos ante un caso efectivamente de colusión, creo que sería el término correcto, estoy seguro. Pues estoy aprendiendo términos, es que me disculpan. Por lo que yo pienso que sí, ¿verdad? Personalmente. Aquí, digamos, lo que yo a veces me cuestiono un poco, qué difícil, ¿verdad? Lidiar, digamos, porque de alguna u otra forma, de una perspectiva, viéndolo, digamos, con un sombrero tecnológico, ¿verdad? En este caso, nosotros normalmente tendemos a pensar en temas de creatividad, de innovación, de cómo lograr ventaja competitiva a través de la tecnología y en muchas ocasiones tal vez no necesariamente lo vemos desde esa perspectiva legal en la que, estamos incurriendo en esto, ¿verdad? No digo que siempre sea de una forma directa, que lo hacemos con intención o sin intención, habrán casos de uno y de otro, ¿verdad? En ese sentido. Pero el tema es tal vez bueno, y perdón que me extendiera, en mi caso es sí, en mi caso la respuesta me parece que sí, pero rescato eso, ¿verdad? Que qué difícil un poco, ¿verdad? Ponerse un sombrero de tecnología a veces, donde lo que buscamos es ventaja competitiva a partir de la tecnología y normalmente pues esto no lo vemos. No, súper bien, les digo, de hecho, digamos, justamente ese es el tema, ¿verdad? Que lo que se discute hoy en el derecho a la libre competencia es que nosotros estamos aplicando normas que se crearon en el año 1890, para que usted se haga una idea, era el Sherman Act 1890. Estamos aplicando los esos en el año 2022 con una economía completamente distinta, ahora donde operamos ahora a través de plataformas, de e-commerce, de datos, etcétera. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo traer esas normas desde hace más de 100 y resto de años hoy aplicadas en la actualidad? Y justamente aquí entramos en el tema de la interpretación, ¿verdad? Que lo que veníamos al inicio de la clase. Entonces, bueno, tenemos que interpretarlos porque no se han creado normas diferentes para ese tipo de temas de tecnología. Les pregunto tal vez un poco más concreta, bueno, ya les digo, nos da la opción, digamos, en el caso de si hay una colusión, les pregunto a ustedes, digamos, ¿creen ustedes que, por ejemplo, los conductores que participan a través de la plataforma de Uber, que son, digamos, que comparten y obtienen información con relación a los precios, ¿verdad? Y al intercambio, digamos, de información para la fijación del precio, eso es una colusión? Si hay colusión, ¿quiénes están coludiendo?
Porque recordemos que aquí hay una cosa, hay un proveedor de la plataforma que es, digamos, Uber, y hay otros participantes que son los conductores. Esos conductores, digamos, participan en el mismo mercado que Uber. Tal vez me gustaría escuchar a Elías Orozco. Bueno, la parte de que si están coludiendo o no, yo consideraría que sí, puesto que están usando la plataforma de mensajes, por ejemplo, para establecer, por ejemplo, cómo intentar manipular las tarifas dinámicas, por decir algo. Ajá. Y la otra parte de la pregunta era si estaban en el mismo mercado que Uber, la empresa como tal. Ajá, la empresa y los conductores, que son los que comparten la información. Eh, en el mismo mercado, yo diría que no, porque como es, uno es un subproducto del otro, es como un submercado Correcto. del otro, entonces yo diría que no. Correcto, eso justamente, ese subproducto entendemos que es un submercado integrado verticalmente. Horizontalmente es cuando todos son el mismo servicio. Por ejemplo, digamos que Uber y Lyft, ¿verdad? Que es otra plataforma también que hace lo mismo. Los ejecutivos de cada uno de ellos se pusieron de acuerdo para, digamos, para tomar ciertas decisiones empresariales. Ahí es una colusión horizontal, ¿verdad? Porque son dos que son iguales, básicamente, dos competidores que hacen lo mismo, participan en el mismo mercado. Pero en este caso es un mismo mercado, pero integrado verticalmente, porque es un proveedor de una plataforma y los otros son bueno, trabajadores. En algunos otros países también está discutiendo si los empleados de Uber son trabajadores de Uber, pero bueno, que son proveedores de servicio de transporte y que hay un intercambio y comunicación con respecto a la fijación de la tarifa dinámica. Andrés Mora, adelante. Sí, eso justamente que mencionó usted iba a preguntar, digamos, cómo se trata la figura aquí en Costa Rica de Uber y los choferes, digamos, obviamente no están, digamos, era como una de las cosas que no están asegurados por la caja, Correcto. no tienen como regulación de horas, digamos, no tienen como un horario establecido, no pueden trabajar más de X, Y, cierta cantidad de horas, entonces, ¿cómo eso se maneja a nivel de aquí, digamos, cómo está regulado, pues, o si está regulado? Sí. No, del todo incluso, digamos, empezando porque la actividad que hace Uber realmente desde el punto de vista legal es ilegal. ¿Por qué? Porque digamos, hay una ley que establece que el transporte remunerado de personas únicamente puede funcionar a través de la concesión pública. Y en este caso, pues, ¿verdad? Los trabajadores que tienen esa plataforma no tienen una concesión pública. Hay otro tema, yo con eso no quiero decir que esté de acuerdo con eso, ¿verdad? Yo sé que desde el punto de vista teórico tal vez es ilegal, perdón, porque hay una regulación en el Código de Comercio que regula esta figura del transporte remunerado de personas, pero desde un punto de vista justamente el derecho a la competencia, esa ley que obliga a que tenga que darse concesiones para que un mercado funcione, eso para mí es inconstitucional. Ya no que es ilegal, sino que es inconstitucional. ¿Por qué? ¿Con cuál norma va a encontrar esta regulación que dice que solamente a través de licencias pueden operar las personas con el tema de transporte remunerado de personas? Lo vimos hoy. ¿Cuál norma de la Constitución Política puede ir en contra de esto? La de monopolio, ¿no? La de Correcto, libre ¿verdad? competición, digamos. Correcto, el artículo 46, ¿verdad? Entonces el artículo 46 dice, hay libertad de empresa en Costa Rica, se pueden crear monopolios públicos, pero para eso se requiere que al menos 2/3 partes de los diputados estén de acuerdo. Entonces, la ley dice, la Constitución Política está tratando de desincentivar los monopolios. Y el artículo 5, la ley 74/72, que es la ley que regula este tema que estamos viendo acá, dice que más bien justamente el Estado trata de evitar cualquier tipo de restricción al libre mercado. Entonces, bajo esos antecedentes, esa regulación del Código de Comercio que establece que usted requiere una licencia o una concesión del Estado para poder operar en un mercado, va en contra del espíritu de la Constitución y el artículo de la ley 5 de la ley 74/72. Ahora bien, también la ley que aprobó ese monopolio, la ley que creó el monopolio de transporte remunerado de personas, no fue aprobada por 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Legislativa. Es decir, se incumplió un procedimiento que establece la misma Constitución Política. Eso hace que entonces la ley que crea el monopolio, sea inconstitucional porque no cumplió con el requisito que establecía la ley, ¿verdad? Pero esa es la primera parte. La segunda parte con tema de derechos de trabajadores,
no hay, digamos, aquí una regulación sobre el tema. O sea, como la actividad es ilegal, entonces mucho menos una regulación en el tema de laboral, ¿verdad? ¿Qué es lo que han hecho otros países? Bueno, ya otros países sí han empezado a dictar sentencias diciendo que los personas que laboran para Uber son trabajadores y tienen derechos como tales, ¿verdad? Entonces, sé que en Inglaterra ya ha pasado, sé que también en algunos estados, en Estados Unidos se está discutiendo el tema, y esto hace que entonces crea un gran riesgo legal para Uber, ¿verdad? Que además como plataforma funciona con un déficit ahí importante económico, de que si varios países empiezan a dictar que estos son derechos laborales, pues claramente tienen una contingencia legal gigante de que luego se devuelvan a cobrarle, ¿verdad? Los cuotas de seguridad social, aguinaldo, vacaciones, y básicamente la empresa quiebra, ¿verdad? Pero bueno, un poco por ahí vale el resto. Tengo en la mano de David Montero. Adelante, David. Profe, ¿y cuál es la provisión de los piratas? Y segunda pregunta, si la ley esta original, ¿verdad? De la concesión pública para transporte remunerado es inconstitucional y se procesaron personas a partir de una ley ilegal, ¿qué pasaría? ¿Para Sí, muy bien. restituir eso se restituye o cómo? Claro, claro. A ver, ¿cuál era tu primera pregunta? Porque me quedé en las juegos de saber. No, que ¿cuál era la provisión de los piratas? Ah, ya, sí, justamente lo mismo, ¿verdad? Que es lo que llevamos los piratas es lo que es lo mismo el tema del Código de Comercio, transporte remunerado de personas. O sea, Uber y piratas están en la misma categoría, porque los dos lo que hacen es transporte remunerado de personas, es el mismo mercado. Entonces la regulación es exactamente igual. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, imaginémonos que en efecto la Sala Constitucional tuviera el valor de decir, bueno, en efecto, esta ley de los monopolios, de las licencias, fuera de las concesiones, es inconstitucional porque afecta el libre mercado y porque además no se cumplió el procedimiento legislativo que el artículo 46 dispone, y se hayan, ¿verdad?, le bajado placas, se hayan hecho partes, multas, etcétera. Bueno, las personas entonces tendrían el derecho de presentar una demanda contra el Estado para resarcirse los daños y perjuicios. ¿Ante qué jurisdicción presentarían las personas esas demandas, David? Lo presentarían ante la sala primera. Bueno, la parte de daños y perjuicios, pero la parte constitucional ante la Corte. Correcto, muy bien. Pero justamente en la sala primera sería el último órgano que resuelve, pero lo primero sería es ante la jurisdicción contencioso administrativa, ¿verdad? Que es la que ve los temas contra el Estado. Y como en este caso se va a mandar al Estado porque me puso un parte, bajó las placas el y yo no circuito puedo ir primero. ahora. Correcto, exactamente. El segundo circuito, más bien el de Goicoechea, es el segundo circuito. El segundo, Pero, entonces el primero es el de San José, donde están los magistrados, correcto. Ok. Ajá. El contencioso administrativo es el segundo circuito judicial de Goicoechea, y luego es cuando va en apelación y en casación, va ante los magistrados de sala primera, que sería en este caso en el circuito primero. Pero muy bien, muy bien. Ronald, adelante. Profe, siguiendo con Uber, bueno, ya hablando de que es ilegal, ¿verdad? En Costa Rica, ¿cómo lo agarra Hacienda? ¿Cómo lo consideran ellos? Si ya es una plataforma ilegal, por decirlo así, no sé si ilegal en el uso o ilegal para el empleo, ¿cómo lo toma Hacienda para cobrar los impuestos? Sí, es una muy buena pregunta. Es parte de los argumentos que se han presentado en las acciones que se han cursado ante la sala. Ahora que hay una teoría que se llama en el derecho contencioso administrativo, que es está el Estado, que se llama la teoría de los actos propios. Básicamente esa teoría lo que dice es usted no puede hacer algo y luego ir en contra de eso mismo que usted mismo promovió, ¿verdad? O sea, si usted dice, bueno, todo eso es ilegal, hago partes, bajo placas y toda la cosa, y luego viene y me dice, bueno, y además sí le voy a cobrar los impuestos con relación a los ingresos que usted tuvo por esa actividad. Ahí hay una clara contradicción, ¿verdad? Porque si usted me dice que eso es ilegal, entonces esa plata que también está ingresando es ilegal. Entonces usted, por lo tanto, no debería cobrarme impuestos por eso. Entonces, la teoría de los actos propios lo que busca es que justamente haya una uniformidad en el criterio de la instrucción pública, de forma que un órgano no le diga una cosa y el otro le dice totalmente lo contrario. O incluso peor aún, que el mismo órgano le dice por una parte haga tal cosa y luego le dice, no, ¿por qué usted hizo eso? ¿Verdad? Como un papá cuando uno le regaña a uno. Haga eso y luego, ¿por qué usted lo hizo? Bueno, usted mismo me dijo que lo hiciera. Entonces,
Es lo que llamamos la teoría de los actos propios. Entonces, sí, ¿verdad? El tema de que se ha presentado es cómo hacen, entonces sí cobra impuestos, como incluso hay una retención del IVA, ¿verdad? En cada vez que usted usa el Uber y se hace un cobro automático en la tarjeta de crédito o débito que utilizamos, pero es ilegal, entonces le bajo las placas. Entonces, ¿verdad? Eso es parte de la misma contradicción que ha ocurrido con todo este sistema ante la ausencia de una regulación apropiada, porque aquí lo que tienen que hacer es regular el tema, no decir básicamente que es ilegal, ¿verdad? Pero bueno, ya es un tema quizás de opinión pública, no tanto de acá, pero bueno, volviendo al tema de Uber en el punto de vista de la plataforma. ¿Qué pasa si ustedes diseñan una plataforma? Yo los contrato a ustedes para que diseñen una plataforma donde va a haber intercambio de información y intercambio de precios entre los diferentes participantes. Y los podría luego entonces sancionar a ustedes la autoridad de competencia por desarrollar esa plataforma. Ustedes, los que han hablado hasta el momento me han dicho que sí hay una colusión. ¿Hay alguien que piense que aquí no hay una colusión? ¿Cómo opera eso? En la práctica, el chofer 1 se habla con el chofer 2 y le dice, mira, bajemos los precios o váyase cada uno para la casa para que la tarifa dinámica funcione. Y luego entonces venimos a ver, ya cuando suba el precio volvemos a trabajar. ¿O no funciona así? ¿Cómo funciona esto en la práctica? O sea, ¿hay realmente un intercambio de información entre chofer 1, chofer 2, chofer 3, chofer 4 que participan en la red? Creo que sí se habría un intercambio de información, pero medida. Y va del lado de lo que dice. O sea, el asunto es que todos puedan seguir trabajando, ¿verdad? Porque si el pleito llega mucho y todo el mundo sale de circulación y nadie gana. Entonces, tiene que haber una información, digamos, una apertura de información de manera que se quede enterada la otra parte para llegar tal vez a un consenso. Porque si tal vez yo no le suelto nada de información a otra persona y la otra persona tal vez no va a tener nada para llegar a un acuerdo, digamos. Claro. Entonces creo que andaría por ese lado. Ok. Bueno, entonces, digamos, si en efecto hay un intercambio de información y eso permite que se manipule artificialmente el precio, ¿verdad? Aquí sí podemos estar hablando que hay una colusión, claro, ¿verdad? Y que entonces todos los participantes de esa red podrían ser sancionados ¿verdad? Por incurrir en una práctica de colusión. En este caso que yo los pongo acá, el de caso de Turas de la Unión Europea, al final de cuentas el caso no fue resuelto, se está solicitando más información y no hay una sentencia clara sobre si realmente se puede sancionar o no. Pero justamente el autor en este libro, en este paper que hace, digamos, considera que bajo el derecho norteamericano, este acuerdo entre los miembros de los travel agencies para poner un precio y poner un cap al descuento, el descuento que se otorga a través de esa plataforma, constituye, digamos, una infracción al artículo 1 del Sherman Act, que es justamente el que prohíbe las colusiones, ¿verdad? Entonces, a eso hay que tener mucho cuidado con la forma en que uno redacta esos algoritmos y qué es lo que está haciendo con ellos. De hecho, no sé por qué no me está... Un segundo, por favor.